Buenas noches, amados ministros, sean cada uno de ustedes bienvenidos a esta capacitación. Le doy la bienvenida a todos los pastores de la zona 12 de la provincia de Manabí, de Asambleas de Dios. Le doy la bienvenida a la Asociación de Pastores de Montecristi. Le doy la bienvenida también a la Fundación Manitos de Amor de la ciudad de Guayaquil y a cada uno de los pastores que hoy nos acompañan. Vamos a escuchar una reflexión aproximadamente de unos 50, 60 minutos. Esperemos y confiamos en Dios que va a ser de gran bendición y de gran ayuda para cada uno de nosotros. Agradecemos por esta actividad, por este taller a Sociedades Bíblicas que nos ha dado la mano, como siempre, para que los pastores nos capacitemos. Con el tema de hoy que usted ya sabe, eh, predicación y liderazgo pastoral. Entonces, gracias por este tiempo y con nosotros nuestro amigo Ronald que tiene más detalles para este tiempo. Gracias, Pastor Paul. Bueno, primero agradecer a Dios por estos espacios que permite para poder aprender más de la palabra de Dios y que ustedes como pastores quieran separarlo este tiempo para seguir capacitándose. Y como sociedades bíblicas nos hemos dado para que ustedes puedan tener herramientas eh, para el uso del ministerio. Y bueno, quería presentar a nuestro expositor y quiero compartir pantalla para que puedan conocerlo un poco de quién se trata. Muy bien. El pastor Eduardo Vega Flores. Él es la persona que nos va a capacitar el día de hoy en este taller eh, que está enfocado para la pastoral. El pastor Eduardo Vega es licenciado en estudios pastorales por el Seminario Bíblico de Colombia. Posee un título equivalente a una maestría en Biblia otorgado por el Seminario Sudamericano del Semisur, que es en Quito. En el 2024 obtuvo el título de teólogo por la Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia, en Medellín. Cuenta con más de 2 décadas de ministerio pastoral, sirviendo desde el año 2000. Actualmente es pastor de la YEVI, norte de Quito, congregación hija de la Iglesia Evangélica de Iñaquito. Ha ejercido la docencia en diversos seminarios bíblicos en Quito y Guayaquil y, claro, nos ha acompañado en algunos procesos en sociedades bíblicas. Está casado hace 28 años y es padre de 3 hijos. Es parte del perfil de nuestro expositor, así que, Pastor Eduardo, sin quitarle un poco más de tiempo, para que pueda usted empezar con esta capacitación. Gracias. Gracias, Ronald. Bienvenidos todos, hermanos, pastores que nos acompañan en esta ocasión. Voy a pedir a Ronald que me ayude, por favor, con la clase uno, con las diapositivas de la clase uno, para irlas desarrollando paso a paso. Bueno, como ustedes saben, pues el contenido es un poquito extenso. Vamos a ir un poquito rápido. Sin embargo, ustedes pueden escribir las preguntas que ustedes tengan para al final tener un tiempo de preguntas, ¿no? Y también vamos a tener un tiempo de grupos más adelante para que puedan participar también en grupos más pequeños y después vamos a hacer una retroalimentación de esos grupos y también las preguntas que ustedes tengan si quedó alguna inquietud, porque lo que queremos es aprender, ¿verdad? Con relación a la predicación y a la palabra de Dios. Y la mejor forma de aprender es practicando, es que nosotros podamos experimentar y no sea solo teórico o solo ustedes escuchen, sino que también ustedes puedan practicar una parte pequeña de todo esto que es la predicación bíblica, que es muy extensa, como ustedes ya lo saben muy bien, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar con la clase uno, con la exposición. Muchas gracias, Ronald. Este tema tiene que ver con la fidelidad
a que nuestros sermones sean fieles a la palabra de Dios. Lo más importante es eso, que sean fieles a la palabra de Dios, ¿verdad? Que el sermón exponga lo que dice la Biblia, tal cual, ¿no? Y que no nos salgamos a ninguna otra idea o pensamiento humano. Eso es muy importante. Sigamos, por favor. Entonces, ya sabemos como pastores que lo más importante es la oración, que esto no es un trabajo meramente académico o meramente intelectual, sino que es espiritual. Entonces, no está de más decir esto, ¿verdad? Que tenemos que orar primero. Y ahora vamos a iniciar después de la oración, ¿no? Que la guía del Espíritu Santo nos ilumina y nos da discernimiento. Vamos a empezar con el estudio bíblico, ¿no? Que tenemos que hacer para poder predicar. Aquí vemos tres términos, ¿no? Que ustedes seguramente ya los conocen. El primero, que tiene que ver con la hermenéutica, ¿no? ¿Cómo debe interpretarse el texto bíblico? Principios, métodos, normas. En este momento quisiera pedirle a Ronald si nos puede poner una, una foto que me había mandado para ver de dónde viene la palabra hermenéutica. Algunos de ustedes seguramente ya saben, tal vez, de dónde viene la palabra hermenéutica. Tal vez pueden compartir, abrir sus micrófonos y compartir brevemente hasta que tengamos esta imagen en pantalla. Una hoja que dice Hermes, que está en Word, una hoja de Word, Ronald. Eso. La palabra hermenéutica viene del griego, de Hermes, que es este ser de la mitología griega que comunicaba los mensajes, que era un mensajero, ¿no? Entonces, ese es el origen de la palabra hermenéutica y ya vamos a ir profundizando un poquito más sobre este término. Volvamos, si es tan amable, Ronald, a las diapositivas. Muchas gracias. Gracias, Ronald. Tenemos a Ronald como pulpo ahí manejando la tecnología. Muchas gracias, Ronald. Yo ya me haría bolas ahí con tantas diapositivas y con tanta información. Muy bien, la segunda palabra tiene que ver con exégesis, que ustedes también ya deben conocer, ¿verdad? Que tiene que ver con extraer, de ahí viene la palabra exégesis, ¿verdad? Extraer lo que significó el texto para el autor y los destinatarios, ¿no? La aplicación de principios, métodos y normas al texto bíblico para extraer su significado original, como vimos. Y lo último, la aplicación. ¿Cómo aplicar el texto bíblico a nosotros hoy? ¿Qué es lo que nos interesa? Que no sea solamente algo de contenido, digamos, ¿no? Intelectual, sino que aterrice en la vida de cada uno de los oyentes, primero en nuestra vida y después en la vida de los oyentes. Entonces aquí vamos a ver algunos aspectos que yo quisiera que ustedes tomen nota de estos aspectos, porque en los grupos van a tener una tareita que tiene que ver con estos aspectos, ¿no? Aspectos que incluyen la hermenéutica bíblica, que es la interpretación de la Biblia, ¿no? El contexto histórico y cultural. Les quisiera que anoten ustedes, por favor, contexto histórico-cultural para que no se olviden en la tarea por grupos pequeños que van a tener, ¿sí? Anoten también, por favor, idiomas, los idiomas bíblicos en los que son escritos originalmente los textos bíblicos, ¿no es cierto? En el Antiguo Testamento, hebreo, arameo y en el Nuevo Testamento, el griego. Esos son los tres idiomas bíblicos en los que se ha escrito la Biblia originalmente, ¿verdad? Anoten eso, por favor. Los géneros literarios. Anoten, por favor, géneros literarios. Y en los géneros literarios están diversos géneros, por ejemplo, el narrativo,
que es el género de los evangelios, ¿verdad? En el Antiguo Testamento también tenemos el género narrativo, que narran una historia, ¿no es cierto? En el Nuevo Testamento tenemos el género epistolar, por ejemplo, que es el género donde Pablo escribe las epístolas, ¿no es cierto? Y tenemos también epístolas de Santiago, epístolas de Juan, es decir, diferentes autores, ¿no? Expresiones idiomáticas. Expresiones idiomáticas como por ejemplo, de cierto te digo. Es una expresión idiomática de Jesucristo, que es como una fórmula que él decía, ¿no? Para dar un realce a lo que iba a decir, ¿no? Era de cierto te digo, es una fórmula idiomática. Nosotros ya no hablamos así, pero en los evangelios tenemos que tener en cuenta estas fórmulas y estas expresiones. Y los principios teológicos. ¿Qué son principios teológicos? Son principios que, aunque están en la Biblia y la Biblia fue escrita hace 2000 años, también ahora rigen nuestra vida. Anoten también eso, principios teológicos. Son principios que, aunque fueron escritos hace 2000 años, pero rigen nuestra vida, o hace más de 2000 años en el caso del Antiguo Testamento, pero rigen nuestra vida actual también. ¿Sí? Quisiera que no se olviden de esta diapositiva y de estas palabras, que no es mucho contenido, pero nos va a ayudar en el trabajo en grupos más adelante. Muchas gracias. Sigamos. Entonces, ahora sí profundizamos un poquito más en qué es interpretar. Interpretar es buscar el sentido original y profundo del texto bíblico, teniendo en cuenta el trasfondo cultural, histórico, teológico, y aplicar esos principios y reglas adecuadas al texto. También puede ser comprender lo que el texto original quiso transmitir a sus primeros oyentes y cómo se aplica eso a nuestra vida hoy. Porque el autor bíblico no escribió para la iglesia del siglo XXI. El autor bíblico escribió primeramente para un auditorio particular. En el caso de las epístolas, para la iglesia de Colosas, para la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Para la iglesia de Corinto, hace 2000 años. Ese es su auditorio principal, original, digamos, ¿no? Y el trabajo nuestro es interpretar qué quiso decir en esa época y trazar un puente, como vamos a ver más adelante, hacia nuestros días. ¿Cómo hacemos eso? Pues continuemos. Aquí hay una pequeña ilustración, ¿no? Para poder entender un poquito este proceso de la hermenéutica, la exégesis y la aplicación, Ya, ¿verdad? ¿verdad? Ya, ahí vuelvo a compartir sí, pantalla. Ya, ahí sí, comparto otra vez y escoja la ventana de la imagen abierta. Les voy a pedir que silencien los micrófonos si son tan amables, mis hermanos, y anoten si tienen preguntas para más adelante poder contestar, ¿ya? Con mucho gusto. Entonces, miren, esta es una pequeña ilustración, ¿no? La hermenéutica viene a ser el método para extraer el jugo de naranja, ¿no? Todos los pasos, miren. Primero las naranjas, la máquina para extraer, todo. En la exégesis viene a ser ya el aplicar esos métodos al texto bíblico, extraer el jugo de naranja, como decíamos, extraer los principios bíblicos, y la aplicación es la aplicación a nuestra vida, a lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Sí? Muy bien. La hermenéutica nos permite diferenciar, y esto quisiera que anoten también, porque esto también vamos a trabajar en los grupos pequeños. ¿Sí? Hay una diferencia entre diferentes textos. Unos son descriptivos porque narran acontecimientos tal como sucedieron hace 2000 años y tienen el propósito de informar lo que aconteció. Por ejemplo, Hechos 28 del 3 al 8, ¿no? En ese texto se narra cómo el apóstol Pablo estaba acomodando unos leños, ¿verdad? Y surgió de los leños una serpiente y le picó. Y a través de eso, ¿no? De alguna manera el Señor usó para que él predique el evangelio ahí en ese evento, digamos, en ese lugar donde él estaba. Eso es descriptivo, porque narra lo que pasó, pero nosotros no podemos decir que ahora
tenemos que buscar una serpiente para predicar el evangelio, ni nada de eso, sino que es algo que sucedió, pero no se va a volver a repetir, ¿no? Y el normativo, prescriptivo normativo, anoten esto porque esto es para el trabajo en grupos, son los textos que contienen mandatos, instrucciones o principios normativos para la vida del creyente, para guiarnos en nuestra conducta y fe hoy. Por ejemplo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es un mandato para todo creyente. Eso es normativo, prescriptivo. En resumen, lo descriptivo muestra lo que ocurrió, narra un evento, mientras lo prescriptivo normativo indica qué se debe hacer hoy en día. Es algo que aunque fue escrito hace mucho tiempo, pero rige nuestra vida actual. Muy bien, otra ilustración para entender un poquito la hermenéutica, ¿no? La interpretación de la Biblia. Es un puente de doble vía, ¿sí? Por un lado tenemos al escritor bíblico que está ahí, ¿no? Puede ser el apóstol Pablo, ¿no? En el Nuevo Testamento. Y, y está en el otro lado del puente, estamos nosotros, tratando de interpretar y estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿de qué consiste este trabajo de interpretación? Que nosotros, en la primera, aquí en esta parte, ¿no? Caminamos hacia el autor bíblico para tratar de entender qué quiso decir hace 2000 años, o hace más de 2000 años, en el caso del Antiguo Testamento, el autor bíblico. Y de regreso, el autor bíblico habla a nuestros días hoy y se vuelve actual la palabra de Dios. Pero hay que cruzar este puente. Este puente tiene 2000 años, 3000 años, 4000 años de cultura, de geografía, de otro idioma, de diferentes cosas, ¿verdad? Entonces, la idea es que nosotros hagamos este trabajo de ir a investigar qué es lo que quiso decir en ese tiempo y cuando ya sepamos ese mensaje, recién le trasladamos el mensaje a nuestros días en el siglo XXI, ¿verdad? Y la aplicación tiene que ver con una hermenéutica y exégesis adecuadas nos permiten aplicar a la vida de hoy. El tema de la guerra que se está viviendo, ¿no? En varios países y que nos afecta a nosotros también, la situación social que estamos viviendo, la falta de empleo, muchas situaciones actuales. Hay que aplicar el texto a lo que estamos viviendo hoy en día. Tres errores frecuentes en la interpretación de la Biblia. Uno, aislar el versículo de su contexto. Cuando sacamos un versículo de su contexto, dicen que es un buen pretexto para hacer decir a la Biblia lo que no dice, ¿no? Es igual que en una conversación, cuando estamos caminando y dos personas están hablando sobre un tema. Nosotros pasamos y en ese momento escuchamos una parte de la conversación y si repetimos eso, le sacamos de contexto porque no sabemos de qué están hablando esas dos personas. Eso es sacar de contexto una información. Dos, leer el texto desde nuestra perspectiva moderna. Es decir, nosotros le imponemos un significado al texto y no descubrimos lo que quiere decir el texto. Y tres, ignorar el género literario y la intención del autor. Lo que decíamos al inicio, el género literario tiene que ver con el género narrativo, el género epistolar, que dijimos, hay el género poético también en la Biblia, ¿verdad? Y la intención del autor, ¿qué es lo que quiso decir el autor bíblico hace miles de años? ¿No? Muy bien. Aquí hay algunos versículos que quisiera que ustedes lo anoten, ¿no? Hebreos 4:12, 2 de Timoteo 2:15 y Juan. Voy a pedir que algunas personas puedan abrir su micrófono y leernos estos versículos si son tan amables. Cualquiera que desee leer Hebreos 4:12, ¿quién quiere leer Hebreos 4:12? Puede abrir su micrófono y leer, por favor. No todos a la vez. Hola, buenas noches, bendiciones. Bendiciones. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz
y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Muchas gracias. Segunda de Timoteo 2:15, por favor. Segunda de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Muchas gracias. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Muchas gracias. Esdras 7:10. Otra persona. Esdras 7:10. Amén, amén. Dice así, Había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Muchas gracias. Y segunda de Timoteo 3, del 16 al 17. Por favor. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. 17. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Amén. Muchas gracias. Entonces, miren, todos estos versículos nos hablan del propósito espiritual de la Biblia, pero también del esfuerzo del creyente para interpretar la Biblia, ¿no? Como el texto de Esdras, de interpretar, de traducir, de poder llegar al mensaje original, de escudriñar, que es un esfuerzo de profundizar, no de una lectura superficial, sino de una lectura profunda, ¿no? De dedicar tiempo realmente a escudriñar y a estudiar la palabra con seriedad y con profundidad. Eso es lo que es necesario para la predicación bíblica. Muy bien, entonces, primero, como vimos, está la hermenéutica y la exégesis, ¿no? Y después la homilética y la predicación. Una unidad dividida en dos partes. Estas son las dos partes importantísimas de la predicación bíblica. Entonces, como ya vimos, la oración, ¿verdad? El estudio bíblico, la hermenéutica, la exégesis y ya la predicación del mensaje, donde está la aplicación de todo lo que hemos estudiado y ha aterrizado a la congregación. Algo que no se debe hacer, que está ilustrado aquí. A veces nos saltamos de la oración a la predicación y nos saltamos el estudio bíblico. Digo nos porque tenemos esa tentación que tenemos que evitar, ¿no? Cuando nos saltamos de la oración a la predicación, estamos dejando de lado el estudio bíblico, la hermenéutica y la exégesis. Entonces, ahí lo que nosotros vamos a transmitir es lo que nosotros pensamos, pero no lo que la Biblia piensa, no lo que Dios piensa, no la fidelidad de la palabra de Dios. No debemos saltarnos de este paso del estudio bíblico, de la hermenéutica, la interpretación de la Biblia y la exégesis, lo que estamos viendo. Muy bien, toda predicación bíblica debe ser expositiva y objetiva, ¿no? Exponer, ¿qué significa? Presentar y explicar el texto de la escritura de manera clara, fiel y ordenada, revelando su sentido original y aplicándola a la vida de la congregación. Objetiva, porque la predicación debe evitar sesgos personales, como decíamos, ideas nuestras, manipulaciones nuestras. El predicador no debe usar el texto para justificar sus propias opiniones o intereses. Su obligación, ¿cuál es? Mostrar lo que la Biblia dice tal cual, la fidelidad. Y la objetividad se logra mediante un estudio diligente y una exégesis cuidadosa, lo que estamos viendo. Interprete el texto bíblico dentro de su contexto histórico, gramatical, teológico. Y teológico, en base de eso se aplica la palabra. Ya después vamos a ver unos ejemplos y unos
En trabajo en grupos vamos a ver los ejemplos. Eh, sigamos. El texto bíblico gobierna sobre el sermón. Lo que dice la Biblia está por encima de nosotros y nos gobierna. Entonces, el sermón se somete al texto bíblico y el sermón refleja el mensaje del texto y la aplicación a la vida diaria sale de la interpretación. Eso es lo que tenemos que hacer en la predicación bíblica. Aquí hay dos ejemplos, ¿no? Miren, aquí el sermón emerge de la Biblia, sale de la Biblia, se expone, ¿no? Pero aquí, por eso está el dislike, ¿no? El sermón sale de los pensamientos del predicador. Lo que está pensando él, de ahí predica. Y eso es lo que tenemos que evitar en la predicación bíblica. Aquí vamos a ver varios tipos de sermones brevemente, ¿no? Expositivo es lo que estamos viendo. Es el que toma un pasaje bíblico completo, una unidad literaria y expone ese texto, tal cual lo que dice la Biblia. El textual es parecido al expositivo, solo que un poco más pequeño en extensión. Toma una sección, un versículo bíblico más corto. No toma un versículo, una frase, una palabra y la desarrolla. El temático es totalmente diferente al expositivo, porque inicia con una idea y luego busca textos bíblicos para el desarrollo y el argumento del sermón. Y el narrativo es un sermón que parte de una historia bíblica y la narra, ¿no? Hay mucha creatividad en el narrativo porque entran los personajes, la trama, ya vamos a ver un poco más de eso. Este es como un edificio, ¿no? Donde el fundamento de nuestra predicación bíblica tiene que ser la palabra de Dios, ¿no? Después viene una introducción, viene el desarrollo, viene la aplicación y viene el propósito, es llegar al corazón de las personas, ¿verdad? Entonces, es un edificio con una estructura. El fundamento es la palabra. Entre la introducción, el desarrollo y la aplicación tiene que haber coherencia y dependencia. No, no puede ser un mensaje que comience con, por ejemplo, la segunda venida de Cristo y termine con relación a los 10 mandamientos, por decir algo. No, tiene que mantener un mismo tema en la predicación. Tres principios fundamentales de interpretación. Uno, Jesús es el intérprete final de las Escrituras. Esto está en Hebreos 1, del 1 al 2. Dos, Jesús es el único personaje normativo para los cristianos. La vida de Jesús. Y tres, la interpretación apostólica. Nosotros venimos de una fe que viene de los apóstoles, ¿verdad? Y esa fe ha sido transmitida a través de los apóstoles hacia nosotros a través del Nuevo Testamento. Entonces es el fundamento de nuestra predicación. Muy bien. Primero estudiamos el texto, ¿no es cierto? Después lo predicamos, ya cuando hemos hecho el sermón, y al final se aterriza en la vida práctica del día a día, en acciones, ¿no? Ese es el sermón bíblico. Muy bien. Vamos a hacer los grupos. ¿Cuántos estamos? 45. Eh, vamos a hacer, vamos a hacer, ¿cuántos grupos? A ver, vamos a hacer ocho grupos. Si hacemos 8 grupos, serían de, hay que me ayude Ronald, por favor, que, O personas más o menos. perdón. De 4 a 5, porque sacándonos a nosotros que somos 3, serían cinco personas aproximadamente. Ya, entonces hagamos 8 grupos y yo le voy a dar un texto bíblico a cada grupo, ¿no? Para que, por favor, puedan estudiar. Son 8 grupos y yo voy a dar 8 textos bíblicos, ¿no? Entonces, les voy a pedir que anoten, por favor, los textos bíblicos
para que puedan ustedes estudiar en sus grupos. El primer texto bíblico es Hechos 9 del 3 al 6. Hechos 9 del 3 al 6. El siguiente texto bíblico es Juan 14:15. Juan 14:15, anoten por favor. El siguiente texto es Primera de Reyes 18 del 41 al 46. Primera de Reyes 18 del 41 al 46. El siguiente texto es Éxodo 20 del 1 al 3. Éxodo 20 del 1 al 3. El siguiente texto es Marcos 4 del 35 al 41. Marcos 4 del 35 al 41. El siguiente texto es Romanos 12:2. Romanos 12:2. El siguiente texto es Jueces 7 del 1 al 3. Jueces 7 del 1 al 3. Y el último texto, el octavo texto, es Colosenses 3:17. Colosenses 3:17. ¿Ya? Entonces, cada grupo tiene un versículo y son 8 grupos. ¿Sí? Entonces, y los versículos están en orden, en el orden que he dado. Cada uno va a analizar ese versículo, van a leer en el grupo. Y la tarea es que puedan ustedes eh, decirme si ese texto es normativo o es descriptivo. Recuerden que normativo es algo que tenemos que hacer hoy en día, ¿sí? Y lo descriptivo es algo que se narró, es algo que se narra nomás, algo que sucedió hace mucho tiempo. Es la diferencia y no debemos hacerlo necesariamente hoy en día, ¿sí? Lo descriptivo que ya vimos. También analicen, por favor, algún aspecto del contexto histórico. ¿Se acuerdan que les dije que anoten del contexto histórico de ese texto? Anoten, por favor, algo que puedan ver de algún género literario de ese texto, es decir, ese texto es narrativo, ese texto es poético, ese texto es epistolar, de epístolas. Si es que encuentran alguna expresión idiomática en ese texto, también anoten, por favor. Y si es que encuentran algún principio teológico, anoten, por favor. Entonces, eso que dijimos en las diapositivas es para este trabajo en grupos. Y para este trabajo en grupos, yo pienso que podemos tener tal vez unos 10 minutos. Ronald, ¿te parece bien? ¿Sí? Para regresar 8:50. Perfecto. Tenemos 10 minutos para analizar esto y al final vamos a hacer una retroalimentación y preguntas de lo que hemos visto. ¿Sí? Entonces nos vemos en 10 minutos. Muchas gracias. Muy bien, hermanos, les está llegando ahorita para que se puedan unir. Por favor, puedan participar en las salas. Aprovechar. Vamos a aprovechar el tiempo y vamos a ver el grupo 1, si es que está aquí el grupo 1, eh, cómo les fue con el primer versículo de Hechos 9 del 3 al 6, me parece que es, si es normativo o descriptivo. Adelante, grupo número 1. ¿Quién era el grupo número 1? Buenas noches, pastor. Me Buenas presento Tania noches. Beltrán. Les saluda.
En este caso, analizando el texto del grupo, vimos que el texto es descriptivo, ya que nos está describiendo o narrando el hecho de la conversión de Saulo, ¿no es cierto? Cuando iba camino a Damasco, su experiencia que tuvo con el Señor Jesucristo, cuando él iba pues a perseguir a los cristianos. Hasta ahí tenemos nosotros, como quiera, el análisis del versículo, en lo que respecta al tema que usted nos está planteando. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. El segundo grupo, Juan 14:15. ¿Es descriptivo o normativo? Buenas noches, pastor. Mi nombre es Jessica Guerrero. Bueno, a nosotros nos tocó Juan 14:15, donde dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y nosotros con el hermano que me tocó, Aníbal, vimos que era un texto normativo, porque es un texto que se lo puede practicar, que hoy en día se lo tiene que practicar, ¿no? Y Muy también bien, decía que era un principio teológico, muy bien. Muchas dado por gracias. Dios. Sí. Muy bien. Excelente, excelente trabajo. Muy bien. Sigamos con Primera de Reyes 18 del 41 al 46. Amén. Bueno, a nosotros nos tocó Primera de Reyes, 18 del 41 al 46. Lo que es el texto, nosotros llegamos a que era descriptivo, porque describe todo lo y relata todo lo que hizo Elías, describe un evento específico en la historia. ¿Sí? No es ni un mandato ni algo que se pueda hacer, es netamente algo descriptivo como una historia. ¿Sí? Muy bien. De allí, pues, es un contexto histórico porque está hablando sobre el reinado de Acab y tenía como principios teológicos la oración, la fe y la fidelidad de Dios, con su género literario, pues narrativa histórica, porque no tiene que ver epistolar, porque no es una carta. Ujú. Ujú. Muy bien, muchas gracias. Éxodo 20 del 1 al 3. ¿Cómo está, Pastor? Juan Carlos te saluda. ¿Qué tal, Juan Eh, Carlos? Qué para, gusto. para nosotros, cuando nos reunimos, yo les decía que este texto de un inicio es normativo porque nos da una norma, alguna regla, pero también nos narra y nos describe los versículos 2 y 3 donde establecen reglas y normas fundamentales para que rigen la relación entre Dios e Israel. Hay un contexto histórico, porque esto fue hecho en el monte Sinaí tras la salida de Egipto. Era la situación donde Israel estaba acampado en el desierto, recién liberado de la esclavitud, y Dios establece un pacto formal, es decir, una alianza con ellos para constituirlos como una nación santa. El propósito de esto fue que los mandamientos fueron dados para guiar al pueblo. El aspecto literario es una narrativa histórica con elementos de ley apodíctica o mandatos generales sin condiciones al estilo de no harás o no te meterás en esto. Eso para nosotros, mi querido Paz. Gracias, Juan Carlos. Muy bien. Sí, es normativo, ¿no? Es normativo porque los 10 mandamientos rigen nuestra vida el día de hoy. Muchas gracias. Vamos con Marcos 4 del 35 al 41. Hola, ¿me escucha? Sí. Muy bien, buenas noches. Estuvimos allí reunidos y acordamos que es descriptivo el pasaje porque describe con precisión que era un día, que era la noche, la situación que se estaba viviendo, cómo era que el agua estaba anegando la barca, la situación con los vientos. Es descriptivo, ¿no? Ujú, Los tiempos de Jesús, el contexto histórico, tiempos de Jesús. En el tercero, que es el género, pensamos que es narrativo, género narrativo. ujú. Y Muy bien. el idioma, según investigamos, el griego, se escribió en griego por parte de Marcos. Y el principio teológico, ¿cómo no tenéis fe? ¿Por qué estáis amedrentados? Un desafío a tener fe, un mandato del Señor que siempre estemos confiando a pesar de todo lo que acontece, que es real, pero que Él nos desafía a tener fe todo el tiempo.
Ujú, muchas gracias. Sí, el principio teológico sería ahí, en medio de las circunstancias difíciles de nuestra vida, debemos tener fe en Jesús, ¿no? Ese sería el principio teológico, porque, claro, está ahí la tormenta, pero más allá de las tormentas puede haber situaciones adversas de nuestra vida. Igual tenemos que tener fe en Jesús. Ese sería el principio teológico, pero muy buen trabajo. Sigamos con Romanos 12:2. Buenas noches, que el Señor le bendiga. Le saluda el pastor William Mejía. Buenas noches. Nuestro grupo estuvo pues completamente haciendo una clave interpretación para darle correctamente al texto de Romanos 12:2 y pudimos observar principalmente que es normativo, porque el apóstol Pablo no está narrando algo que ocurrió, sino que está dando una orden directa al creyente. Aquí observamos dos verbos importantes que lo vimos, que es no os conforméis, un mandato, y transformados, otro mandato, ¿no? Ujú, Esto no describe una realidad, establece cómo debe ser el vínculo de vivir como tiene que vivir un cristiano. muy bien. Sí, también vimos también algo más profundo, eh, que también tiene algo de resultado descriptivo, pero implícito. O sea, si obedecemos al mandato, nuestra vida será transformada y experimentaremos esa voluntad divina de nuestro Señor. Pero la orden en sí es normativa. El resultado que se vuelve una experiencia también descriptiva. Romanos 12:2. Es normativo, ¿no? Es normativo porque es algo que podemos vivir y debemos vivir hoy en día en el siglo XXI, ¿ya? Pero muy buen trabajo, muchas gracias. Vamos a Jueces 7 del 1 al 3. Buenas noches, Pastor Eduardo, qué gusto saludarle. Hola Carlitos, qué gusto. Bueno, voy del contexto tal vez para poder decir por qué. Ah, Israel está en guerra contra Madián. En el contexto, Israel, inmediato al menos, ha desobedecido y Dios los entrega a sus enemigos, quienes les roban los alimentos y los tienen escondidos en cuevas los israelitas para sobrevivir. En el contexto más amplio del libro, Israel no tiene rey y está todavía asentándose en la tierra prometida y vive en un vaivén espiritual, en una espiral o en un ciclo espiritual en el que obedece a Dios, se aleja, Dios los entrega y vuelven al Señor. Por lo tanto, en el contexto, Dios le dice, o en el pasaje, Dios le dice a Gedeón que debe de tener menos personas para la guerra, pues hay demasiados, y entonces Gedeón pide que regresen los que tienen miedo, quedan finalmente solo 10.000. Bueno, hasta ahí es el texto, más adelante sabemos que quedan 300. Entonces, por lo tanto, es un texto descriptivo, una narrativa histórica. No encontramos expresiones idiomáticas en el pasaje tampoco, Ujú, y como concepto teológico tampoco encontramos uno allí directamente. ujú. Muy bien, muchas gracias Carlitos. Y Colosenses 3:17, la hermana Norma que estaba conectada en nuestro grupo, que pueda compartir también, por favor. Colosenses 3:17. Ya. Buenas noches. Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él. Viene a ser normativo, ¿no? Porque es una forma en la que debemos de vivir en la actualidad, ¿no? Y dentro de los principios teológicos, dice, y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús. Este es el principio un principio cristocéntrico, ¿no? De esta centralidad que tenemos que tener en Cristo. Dando gracias a Dios, también es un principio de gratitud. Dice a Dios el Padre por medio de Él. También es este principio de que siempre entre Dios y nosotros, el mediador siempre es Cristo. Ujú, muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, han hecho un excelente trabajo. Lastimosamente el tiempo se ha agotado.
Pero algunos, claro, no alcanzaron a compartir el género literario o el contexto histórico, pero yo sé que hicieron todos un buen trabajo en sus grupos. Entonces, quisiera darle paso a Ronald y si tiene alguna pregunta también adicional, la pueden hacer. Muchas gracias, Pastor Eduardo. Sí, este va a ser un espacio para preguntas, porque sé que muchos van a querer, tienen que haber tenido algo que querer sacar, querer que le respondan. Y bueno, este espacio se ha hecho para que el pastor pueda de primera mano darles estas respuestas. Entonces, la persona que quiera participar haciéndole alguna pregunta al pastor, lo animo a que primero levante la mano para tener un orden y la mano digital, no la mano así porque no lo voy a ver. Entonces, que levante su mano digital y se le va para que pueda abrir el micrófono. Así que vamos a tener de 3 a 4 preguntas. Así que el pastor Felipe Vaquerizo, usted va a ser la primera persona que va a participar. Abra su micrófono, por favor. Bueno, quizás no una pregunta, hermano, disculpe, sino más vale una felicitación al pastor, porque, ¿por qué es la felicitación? Porque yo creo que los predicadores hoy en día tenemos que volver a las escrituras. Y es lamentable hoy en día, pues se está viendo mucha negligencia en cuanto a los predicadores que somos tentados a predicar otra cosa y no lo que dice el texto. Y yo creo que esta enseñanza debería de promoverse un poco más porque necesitamos mucho volver al texto de la Biblia, porque es la información correcta que necesita la congregación, las personas. De mi parte, muchas felicitaciones. Muchas gracias, pastor. Gracias, pastor Felipe. ¿Alguien más que quiera compartir, asimismo con el pastor Felipe, dar su opinión sobre este espacio o quieran hacer alguna pregunta sobre lo que hoy hemos aprendido? ¿No? ¿Nadie? Pastor Juan Carlos, va a abrir su micrófono. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Excelente el taller. Nos enseña mucho, como decía el pastor que antecedió antes, a revisar otra vez, a reestructurarse en la palabra y sobre todo a hablar cristocéntrico que tanto necesitamos. Éxitos y gracias por enseñarnos más de que tenemos que meternos mucho más en la palabra. Con mucho gusto, Juan Carlos. A los tiempos que le veo, Eduardo. Así es, Juan Carlos, qué bueno verte. Ha dejado las mejores opiniones, pastor Eduardo, acá. Es un buen grupo también, han trabajado muy bien, hermanos, ustedes, son bien aplicaditos. Felicitamos también a la organización, al pastor Paul Vázquez, bueno, y a todas las organizaciones que están aquí. De verdad, 45 personas que están en este tiempo dándose este espacio y es de agradecer a Dios por eso. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta? Betty Delgado, veo que abrió su micrófono. Buenas noches, hermanos. En realidad agradezco a Dios por esta oportunidad que se nos da. Creo que, bueno, algunos no conozco a todos, pero hemos cursado un seminario bíblico, ejercemos el pastorado y siempre es bueno refrescar los conocimientos que tenemos. Siempre hay que actualizarse porque la Grey necesita de pastores preparados, como bien dijo los hermanos antes, hoy día que se sufre en realidad de una carencia de una palabra del Señor bien trazada, cristocéntricamente. Eso, mi hermano. Muchas gracias. Muchas gracias, mi querida pastora Betty. El pastor Jaime Palma puede habilitar su micrófono, por favor. Muy buenas noches, bendiciones, ¿no? Qué bendición es contar con estos proyectos, con estas capacitaciones, ¿no? Como decía nuestro pastor Felipe, eh, hay que volver a un mensaje cristocéntrico basado en la Biblia y no leer el texto desde nuestra perspectiva, ¿no? Ignorando muchas veces el género literario, si es narrativo, expositivo,
el idioma, el contexto histórico, cultural, ¿no? Y esto son grandes oportunidades, ¿no? Para que nosotros podamos muchas veces mejorar, ¿no? Dice que nosotros somos arquitectos, peritos, debemos ser, y la palabra debe ser nuestro fuerte. Y yo también felicito al pastor Paul Vázquez, personalmente somos amigos y compañeros de milicia. Felicito también a todo el grupo que, que está detrás de esta capacitación. Y una pregunta también, en la promoción dicen que también hay una Biblia sistemática. También quería preguntar si están a la venta, cómo se la puede conseguir, mi pastor. Bueno, creo que esa pregunta la puedo responder yo. Y sí, eh, no sé si es la Biblia, pastor, la de estudio eh, esquematizada o está refiriéndose a una temática. Quería confirmar eso. La esquematizada es Muy la bien, que yo le vi. Ajá. muy bien. Entonces voy a compartir pantalla para poder darles un anuncio que va a ser de muy beneficioso para ustedes. A ver, está. Sí, muy bien. Las sociedades bíblicas siempre lanza recursos, Biblias, para todas las áreas que la iglesia puede ejercer en diferentes ministerios. Y esta Biblia es una Biblia económica, pero a la vez tiene gran contenido para poder eh, sacar el estudio bíblico, también para poder tener una mejor interpretación con todas las herramientas que el pastor Eduardo nos ha dado. La Biblia Estudio esquematizada es una Biblia que tiene panoramas bíblicos, bosquejos, que va a encontrarlos como una estructura antes de empezar a leer el párrafo o el bosquejo de la porción bíblica. También va a encontrar 2.200 pericopas resumidas para entender cada sección sin estar perdiendo a veces el tiempo. Entonces ustedes van a encontrar esto en algunas partes en la Biblia que les va a poder aportar a su estudio. Más de 14.000 notas de estudio donde van a explicar, ampliar y profundizar el texto bíblico. Referencias cruzadas. Muchos me preguntan en las Biblias referencias cruzadas como bueno, aquí puedo decir una, la Thompson. La Thompson es una de las Biblias que tiene muchas referencias cruzadas. Esta Biblia tiene ese tipo de estudio de referencias cruzadas y una concordancia que conecta con temas y pasajes que le pueden encontrar muy fácil. Mapas, tablas cronológicas que toda Biblia de estudio debe tener, cuadros y recursos visuales y todo en una sola Biblia. Esta Biblia tiene un precio que es asequible, de verdad, para hacer una Biblia de estudio. El precio normal es de $29, pero las sociedades bíblicas siempre quiere hacer llegar a los pastores que puedan tener su Biblia de estudio y les vamos a dar un descuento en esta Biblia. A ver, me permite, aquí está, con un cupón. Pueden hacer la captura de pantalla si ustedes desean. Igual esto lo voy a compartir en un canal para que ustedes puedan acceder a esta promoción. Es un cupón con un descuento para ustedes. Y no solo eso, sino que van a tener el envío gratuito. Así que se va a enviar a a las ciudades principales donde haya acceso. Eso sí, tiene que haber un acceso. Por ejemplo, no sé si el pastor Paul me pueda indicar si en las Sabanas hay por ejemplo, alguna agencia de entrega. Creo que la más cercana sería Montecristi, por ejemplo. ¿Sí o no, pastor? Correcto, Montecristi, Servientrega es una agencia que podríamos recibir ahí. Ok, entonces podemos hacer esa gestión por una agencia que nosotros hacemos envíos, que puede ser Tramaco, que es económica para el tema de envío y es parecida a Servientrega. Y hay en las diferentes ciudades para que puedan ustedes acceder. Tramaco hay acá en Manta también. Hay en algunos lugares. Sí, Entonces, ajá. ustedes van a tener el beneficio
de esta Biblia para que la puedan ejercer en su ministerio. Y voy a compartirles ahorita, en este momento, en este momento, en el chat, un canal de WhatsApp donde había conversado con el pastor Paul para que ustedes estén siempre informados de qué es lo que hace las sociedades bíblicas. Y en este canal ustedes van a tener promociones para pastores, alguna Biblia que haya salido en especial, talleres, porque vamos a seguir poniendo talleres para la zona 12 de Manabí. Vamos a tener talleres y sobre algunos beneficios que ustedes tengan, mis queridos pastores. Justo en este momento les voy a compartir el enlace para que puedan ingresar y ahí se va a enviar toda la información. Adicional a eso, también se va a enviar esta reunión. Va a ser grabada y va a ser enviada ¿cómo se llama? Por este canal por medio de YouTube. Entonces ustedes, para que puedan revisar nuevamente toda esta información, y también se les va a enviar el PDF de la exposición del día de hoy. Todo en ese canal para que ustedes puedan descargarlo, revisarlo y bueno, y también informarles sobre talleres que vamos a tener en futuro. Y por último, quería compartir con ustedes el próximo taller. No sé si el pastor Paul ya mencionó algo sobre el taller que se va a dar ahora en el mes de junio. Pastor Paul. Bueno, no como tal, porque queríamos primero darle la oportunidad a esta nueva a este inicio de charlas, y quería que más bien hoy se anuncie la próxima que tenemos para el mes de junio. Entonces sería muy interesante. Yo ya tengo la información, pero ahorita la vamos a mostrar y en el transcurso después de unas 2 semanas, para estar refrescándoles el conocimiento, que el 8 de junio tenemos nuestro próximo taller, que no solamente es para pastores, sino también para líderes de todos los ministerios de sus congregaciones pueden asistir, líderes de niños, líderes de escuela dominical, líderes de alabanza, incluso hasta el copastor, si hoy no tuvo la oportunidad de estar con usted, le puede animar para que asista. Gracias a Dios y gracias a las sociedades bíblicas, tenemos esta oportunidad de un aprendizaje en la comodidad de nuestros hogares, para escuchar y aprender y refrescar lo que Dios quiere, para ponerlo en práctica en los lugares donde el Señor nos permite estar. Así que esta próxima reunión es para los pastores, pero también para nuestros líderes, para que ellos refresquen, recuerden, aprendan conocimientos que van a ser de gran utilidad. Y lo bonito y maravilloso es que creo que todavía no nos ha dado el valor de la Biblia anterior, la esquematizada, que yo sí la quiero, y cada estudio tiene su Biblia. Lógicamente no es donada, pero sí podemos hacer una pequeña inversión para adquirir estas herramientas que son de gran ayuda. Y gracias a sociedades bíblicas, y ahí están algunas instituciones que nos ayudan: la Fundación Manitos de Amor, la Asociación de Pastores de Montecristi, la Zona 12 de Manabí y la Iglesia Senda de Vida. Gracias, Ronald, y adelante. Sí, solo más hacerles que recordar que este taller es gratuito, así que hay que aprovecharlo porque en este taller pueden entrar hasta 500 personas. Imagínense, 500 personas que puedan capacitarse totalmente gratis, solo con una conexión por vía Zoom, y puedan tener esta información de primera mano. Todo esto se va a enviar al canal de WhatsApp. Si tienen alguna pregunta, mis queridos pastores, la pueden hacer ahora. Si no, podemos concluir con esta reunión. Perdón, buenas noches. Buenas noches. Una consulta. Para adquirir la Biblia, en el canal de WhatsApp van a pasar donde se puede hacer la transferencia, donde todo, Se les va a enviar, o con el escaneo del QR sale. sí, con el escaneo pueden comprarla directamente en la página, pueden pagarla con tarjeta de crédito si ustedes desean o con transferencia bancaria.
Ahí es Perfecto. opcional. Y voy a enviarles personalmente a cada uno, porque no quiero que el grupo se ponga cosas que no tienen el fin, sino que solo se publique algo y si toda la información que ustedes necesiten sería ya personal, hacerla personal por cada uno. Bueno, ¿alguna otra pregunta, mis queridos pastores? No. Muy bien. Permítame orar, agradecer a Dios por este tiempo y también antes de irnos para tomarnos una foto que quede de recuerdo de haber estado en estas reuniones. Padre amado, gracias una vez más por todo lo que haces en medio de nosotros. Gracias a los pastores que dieron este tiempo, entregaron su corazón para poder escuchar este aprendizaje que para ellos muchos les hicieron recordar el mensaje que tiene que ser con fidelidad para poder entregarlo, Señor, a tu iglesia. Señor, es un trabajo que tú lo honras, Señor. Un ministerio donde tú, Señor, nos ayudas en todos los tiempos, aun cuando pasamos momentos difíciles, Señor, tú nos acompañas. Gracias por todos ellos que están acá en esta reunión y por las organizaciones que participaron, por el pastor Paul Vázquez y todas las organizaciones que están detrás para poder haber hecho este taller. Le agradece también por el pastor eh, Eduardo Vega, que nos ha ayudado a poder tener esta información como tipo taller, que ha sido muy refrescante para todos nosotros. Y bueno, Señor, estamos aquí para poder seguir, servirte y dar de todo de nuestro corazón para tu reino. Una vez más, agradecemos y damos siempre la gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis queridos pastores, si pueden habilitar sus micrófonos para poder hacer la toma, perdón, sus micrófonos, sus cámaras, para poder hacer la toma y puedan sonreír, agradecerles por eso. Van a salir en total, somos 45 casi personas. Entonces vamos a tomar algunas fotos. Listo, primera foto. Vamos con la siguiente. Y listo, mis queridos pastores. Pueden habilitar sus micrófonos y despedirse. Muchas gracias por este espacio. Dios les bendiga, muchas gracias. Bendiciones. Dios los Bendiciones, muchas bendiga. gracias. Bendiciones, Gracias. que Dios los Dios les bendiga. bendiga. Paz, Dios les bendiga. padecito, Gracias. Buenas noches. Gracias a todos esos Buenas profetas que se noches. conectaron. Muchas gracias. Dios los bendiga, queridos pastores.